En el corazón del sudeste asiático, entre Tailandia, Laos y Vietnam, se encuentra un país del que muchos han oído hablar, pero pocos conocen de verdad. Aquí los templos son más antiguos que las ciudades y la sonrisa es el principal idioma de los locales. La generación mayor recuerda el dolor y el silencio de los tiempos del régimen del dictador sanguinario, mientras que la nueva abre cafeterías y lanza nuevos startups. Aquí los hoteles de lujo conviven con chozas rurales. Por la mañana los monjes caminan con cuencos para recibir limosnas y por la noche los jóvenes se divierten en los bares de Pub Street. En los pueblos todavía se cocina con leña y se lava la ropa a mano, pero casi todos tienen un smartphone y una cuenta de Instagram. Entre las selvas tropicales, aldeas flotantes y templos dorados, se mezclan el ruido de las motos, la comida callejera y la amabilidad un poco tímida de su gente. Esto es Camboya, el reino de las maravillas y los contrastes, un país con una historia tan rica como dramática. Hace 1000 años, el poderoso imperio Khmer dominaba casi toda la península de Indochina, Camboya, Vietnam, Laos, Tailandia y parte de las actuales Birmania y Malasia. La antigua capital de Camboya, la ciudad de Angkor, tenía entonces una población de más de 1 millón de habitantes. Para comparar, en esa misma época, ciudades como Londres, París o Roma no superaban los 50.000. Tras la caída del imperio, el país atravesó un período colonial bajo el dominio francés y en el siglo XX vivió los trágicos años del régimen de los Khmeres Rojos. Hoy Camboya es uno de los destinos turísticos más populares del sudeste asiático, en gran parte gracias a la película Lara Croft Tomb Raider con Angelina Jolie. Fue precisamente esa cinta la que mostró al mundo el increíble templo de Angkor Wat, convertido en el símbolo más reconocible del país. Antes del estreno de la película casi no había turistas en la región. Camboya tardó mucho en recuperarse tras décadas de guerras. Desde el conflicto vietnamita hasta el régimen del dictador rojo, las minas y proyectiles permanecieron enterrados durante décadas, convirtiendo los campos comunes en senderos mortales. Desde 1979, más de 65.000 personas resultaron afectadas por ello. Solo a finales de los años 90 comenzó un proceso masivo de desminado y fue entonces cuando Angkor volvió a abrir sus puertas a los viajeros. El éxito de Hollywood le dio al mundo una nueva razón para mirar a Camboya con otros ojos. Cientos de miles de turistas quisieron ver con sus propios ojos aquel templo perdido del cine. Y lo curioso es que cada vez más personas de todo el mundo empezaron a mudarse aquí. Algunos desde Europa, otros desde Australia o América. Unos estaban cansados de la gran ciudad, otros buscaban un lugar más cálido y algunos simplemente querían empezar de nuevo. Como nuestro protagonista y viejo amigo Andrei. Esta es una película sobre el reino de los contrastes y las maravillas. Esto es Expats Camboya. Que la disfruten. Welcome to Cambodia. Este es Andrei. Hace 13 años llegó a Camboya para escapar del frío invierno. Creía que solo buscaba el calor, pero en realidad estaba buscándose a sí mismo. Y se encontró. Fue precisamente esta tierra, con toda su historia y belleza, la que se convirtió en el único lugar que, sin dudarlo, llama su hogar. El lugar donde nos encontramos es todo un clásico. Aquí tenemos una pagoda moderna budista. Este tipo de edificaciones son las pagodas. Y estas son torres antiguas de finales del siglo X, es decir, aproximadamente del año 980. ¿Tiene más de 1000 años? Sí, están dedicados a Indra. Y de hecho, esto también es para Indra. Aquí mismo hay una escuela, justo aquí, y en este mismo lugar un cementerio. Al otro lado de la calle está el crematorio, ahí está su torre. De este modo los niños desde pequeños comprenden, por así decirlo, el ciclo completo de la vida. Todo el mundo lo entiende, nada sorprende a nadie, jóvenes, ancianos, todos. Así es como todo gira. Me encanta este lugar, esta es mi Camboya, me encanta estar aquí. Me gusta muchísimo porque es un lugar tan vivo, tan auténtico, así que bienvenidos. ¿Y por qué precisamente Camboya? Pues simplemente por los trámites. Aquí todo es muy fácil, simple y elemental. Yo pensaba que México, India, Tailandia, Filipinas, algo así. Panamá, Uruguay, Paraguay, daba igual, cualquier lugar de ese tipo.
Pero en Camboya ya estaba una amiga mía instalada. Y le pregunté, ¿y qué tal? ¿Cómo es todo por allá? Y me dijo, sin ninguna dificultad, no tienes que salir del país para renovar tu estancia legal, solo entregas tu pasaporte y el dinero, y ni siquiera en una embajada o ministerio, sino en una agencia de viajes cualquiera en la calle. Y eso es todo, más nada. 2 semanas después recoges tu visa múltiple anual y tu permiso de trabajo como autónomo. Así que puedes hacer lo que quieras, todo de forma totalmente oficial. En verdad, eso es lo que hoy llaman una visa para nómadas digitales, que aquí existe quizás desde el 2008. Cuando yo llegué, ya la estaban otorgando activamente. Es una e-visa de negocios. No se llama Digital Nomad Visa, pero en la práctica es exactamente eso. Puedes vivir aquí tranquilamente. Si quieres montar un negocio, lo haces y pagas tus impuestos. Todo bien. Si quieres abrirlo oficialmente, también puedes. Si quieres trabajar para alguien, trabaja. Y si prefieres ganar dinero fuera y gastarlo aquí, también está perfecto. Aquí todo es muy abierto. Están muy interesados en la gente que invierte dinero, en las personas educadas que enseñan a los locales cosas tan simples como que la cáscara de la banana se puede tirar, pero el plástico no. Eso apenas ahora han empezado a enseñarlo en las escuelas. Los adultos aún no lo saben, por eso en algunos lugares hay mucha basura. Pero esa es la capital cultural del país. Y como tal, todo aquí está bien cuidado y se mantiene el orden. Especialmente durante el COVID, no había nadie, absolutamente nadie, todo vacío. Los templos estaban vacíos. Invirtieron 150 millones en carreteras y alcantarillado. ¿Viste las ciclovías, los senderos para personas ciegas, el proyecto Smart City? Por eso, este lugar es realmente increíble. En el supermercado, no sé si has entrado alguna vez, hay de todo, absolutamente todo. Pero cuando llegué a finales de 2013, muchas de las carreteras aún no existían. Eran caminos de tierra, polvo, un verdadero caos. Y ahora todo está mucho más civilizado, y el costo de vida es similar al de cualquier otro lugar. No puedo decir que sea barato, pero claro, no es como Europa. Creo que elegiste Camboya porque es un país donde la espiritualidad no es algo falso ni una moda, sino algo que forma parte de la sangre y del ADN de su gente. Incluso ahora estamos en otro templo, junto a una escuela. Los niños vienen aquí, hacen ofrendas y caminan alrededor del templo. Sí. Todos, hola, hola, Sí. hola, hola. Y se fueron a otro lugar. Además hay niños de incluso 4, 5 años, todos pequeños. Y en verdad no hay que preocuparse por la mochila con la cámara. El instinto te dice que deberías cuidarte. Pero no, si olvidas algo o te vas y lo dejas, lo más probable es que te lo devuelvan. Siempre aparece alguien que dice, señor, eso es suyo, por favor tómelo. ¿Y por qué? Porque en Siem Reap no hay mar. En Sihanoukville sí, es una ciudad portuaria, con todo lo que eso implica. Mafia china, tiroteos, casinos, drogas, todo eso. Pero Siem Reap es completamente diferente. Oficialmente es la ciudad más segura del sudeste asiático. En 2008 la policía logró derrotar a los bandidos y ponerlos completamente bajo control. Y listo, tipo, no asusten a nadie, ni robos ni violencia. Pueden venderles vidrio en lugar de piedras preciosas si quieres, no hay problema. Pero no asustes a los turistas, vivimos del turismo. El flujo anual es de unos 4 millones de visitantes, porque todos vienen por 2 o 3 días. La ciudad es pequeña, unos 5 o 7 kilómetros de diámetro. Los locales son unos 150.000 y además hay unos 100.000 turistas constantemente. La idea es que todos se vayan con esa sensación de ¡wow! ¡Qué lugar tan increíble! Caminé solo a la 1 de la madrugada, saqué dinero del cajero y todo estaba bien. Solo los conductores de tuk-tuk me guiñaban el ojo y decían ¡qué mujer tan hermosa! Y esas son todas las peligrosidades de aquí. La gente se va con esa sensación, es un lugar muy tranquilo, muy acogedor y no hay diásporas, ninguna, ni china, ni turca, ninguna. Aprender el idioma se puede fácilmente en medio año, pero hay que vivir con una Jemer si eres hombre o con un Jemer si no lo eres. Hay que sumergirse completamente y así lo aprendes. Estudiarlo de forma académica es muy difícil. El alfabeto tiene 77 símbolos, todos con formas extrañas, parecidas a una mezcla entre la letra W y el número 5.
No es sencillo. Pues por eso yo sé unas 200 palabras más o menos. En general me las arreglo, pero hablo mejor de lo que entiendo. Yo digo algo, me responden y no entiendo lo que me han dicho. A la izquierda, a la derecha, adelante, comprar, vender, a dónde beber, dónde está el baño, eso sí. Todo lo demás, no. Y en el medio de todo esto, sin ningún plan ni metas, simplemente empecé a vivir aquí. A sanar de verdad, a reencontrarme conmigo mismo, a trabajarme por completo. Porque si vives en un lugar que no te gusta, no vas a lograr nada. El cerebro humano ante todo se orienta por el dónde. Aquí cazamos, aquí sembramos, aquí está el baño, aquí vivimos, aquí dormimos. Por eso, si no te gusta el lugar donde vives, si las casas son grandes, no hay árboles y hace frío, no vas a ser feliz. Por mucho que te engañes, no va a funcionar. En cambio, si te gusta el lugar donde estás, si te gusta su energía, todo cambia completamente. Aquí la energía es local. No hay esa atmósfera tipo Bali de todos somos súper espirituales. Cuando en realidad solo estás tirado en la playa, pasándola bien, divirtiéndote, comiéndote y ya, como si eso fuera espiritualidad. Aquí la espiritualidad es real. Aquí a las 9 de la noche la ciudad ya duerme. No hay discotecas, no hay fiestas, no hay nada de eso. Absolutamente nada. Y sí, bienvenidos a Siem Reap. Es un lugar increíble. Una pequeña y acogedora ciudad de unos 250,000 habitantes, pero que sirve como puerta de entrada para millones de turistas de todo el mundo que vienen en búsqueda del majestuoso Angkor Wat. Pero entre ese flujo constante de visitantes hay quienes decidieron quedarse. Una pequeña comunidad de extranjeros que encontró aquí lo que se pierde en las grandes ciudades: el silencio, el descanso de la lucha corporativa y su propio ritmo tranquilo. Nuestra siguiente protagonista es Alesia, una de esas personas. Se mudó aquí con su esposo y sus 2 hijos. Su guía en esta nueva vida fue nuestro amigo en común, Andrei. ¿Bebes cocos todos los días? No, no bebo coco todos los días. Ya sabes, como la gente que vive cerca del mar no se baña todos los días. Entonces aquí no hay mar. Aquí no tenemos mar, sí. Y precisamente eso es lo que hace de Siem Reap una ciudad tan única. Si aquí hubiera mar, sería un lugar completamente distinto. ¿Sabes? Vinimos aquí y aunque se suponía que debía contarte sobre Camboya, en realidad te hablaré sobre Siem Reap, porque es una ciudad única dentro del país. Me parece que hay pocos lugares así en la Tierra. Y no se trata solo de Angkor Wat, que está a unos 15 minutos en coche y que muchos consideran la razón por la que este lugar es tan especial. No puedo asegurarlo con certeza, pero sí puedo decir que aquí realmente se está muy a gusto. Y probablemente ustedes también lo hayan sentido. Ahora estamos en un lugar tranquilo. Es domingo, nadie va al trabajo, pero se percibe una sensación de serenidad. Esa fue la palabra que finalmente encontré después de vivir aquí un año. Luego, cuando les contaba a mis amigos cómo era mi vida aquí, lo que sentía, entendí que eso era exactamente serenidad. Pensé que las personas que tienen dolor en el alma, una herida, un corazón roto, lo que sea, deberían venir aquí y simplemente sanarse. Porque aquí, de verdad hay mucha calma y también hay mucho bienestar. Llegamos aquí en septiembre. Literalmente, una semana después ya teníamos vivienda, la que habíamos alquilado. Hicimos todo a distancia. Buscar casa, encontrar escuela para los niños. Recuerdo que algo que me sorprendió mucho durante la comunicación con el agente inmobiliario fue cuando, por primera vez, me escribió Bong. ¿Cómo? Bong. Sí, Bong, todo estará bien, Bong. Aquí tienes la foto, Bong.
Y yo pensaba, ¿qué es ese bong? Le pregunté a Andrei, nuestro amigo que llevaba años viviendo aquí, ¿qué significa bong? Y me dijo, significa amigo. Y pensé, bueno, querido agente inmobiliario, ¿qué clase de amigo soy yo para ti? Y resultó que es una forma de tratamiento muy común aquí, porque para los camboyanos, todas las personas que no muestran agresión son hermanos y hermanas. Si se trata de una hermana mayor, usan otra palabra, pero siempre es hermana o hermano, y eso realmente conquista el corazón. Esa calidez, esa cercanía. No creo haber conocido en mi vida gente tan amable. No son sonrisas fingidas. Su nivel de empatía está literalmente en nivel 80. Eso se nota en los pequeños detalles que ocurren en la ciudad y que empiezas a percibir con el tiempo. Por ejemplo, sales del supermercado y alguien llega en su motocicleta, la deja en el estacionamiento. El guardia que está allí te ayuda a salir mientras haces las compras. Él ya ha girado tu moto hacia la calle para que no tengas que maniobrar buscando las bolsas. Todo está listo. Colocas tus compras y te vas. Si hace calor y el sol pega fuerte, cubre tu moto con un cartón. Si es un coche, coloca uno en el parabrisas para que no se caliente. Y todo eso realmente no lo hace esperando una propina. Claro, estará agradecido si se lo das, pero no pondrá mala cara si no lo haces. Muchos ni siquiera dejan propina y realmente no pasa nada. Él lo hace simplemente porque no puede no hacerlo. Es algo innato aquí, ayudar al que está al lado si ves que lo necesita. Nosotros no queríamos tener coche aquí, en absoluto. Al principio porque no sabíamos si nos quedaríamos mucho tiempo, ni si realmente nos gustaría vivir acá. Y después, cuando viajas en un tuk-tuk, aquí ese es el medio de transporte principal y hay dos tipos. Los pequeños tuk-tuks motorizados y los tuk-tuks con remolque, como pequeñas carrozas tiradas por motos. Ahí te conviertes en parte real del tráfico, completamente integrado. No es como un coche donde te encierras, subes el volumen de la música y aunque estés en el tráfico, estás separado de él. En cambio, en el tuk-tuk puedes observarlo todo. La vida entera transcurre a la distancia de una mirada. ¿No te preocupan la seguridad y el medio ambiente? No, en realidad esto es una ciudad muy segura, increíblemente segura. Me refiero a en un tuk-tuk. No conduzco tuk-tuks. Pero tú estás sentado. Sí, conduzco. ¿Aquí no se corre como en Tailandia o Sri Lanka? No, aquí el tráfico es realmente agradable. Justamente porque las calles de la ciudad no son tan anchas como en otros lugares. Y además hay aceras. De hecho, este es uno de los pocos lugares en toda Asia donde existen las aceras con carriles para bicicletas. No es fácil encontrar algo así, al menos que sea un país súper desarrollado. Ayer lo comparé con Bali y me di cuenta de que aquí hay aceras por las que al menos se puede caminar. Sí. Muchos llaman a Camboya la Bali de hace 20 años. Ajá. ¿Por qué? Estoy de acuerdo, probablemente porque Bali sea... No quiero decir estropeado, Ha pero... Ha cambiado mucho, sí. Camboya es un país súper único y sigue siéndolo. Puede que no esté tan... Bueno, no es que puede que no. Es que realmente no está tan desarrollado como Tailandia o Vietnam, por ejemplo. Por eso, en cierto modo, juega a su favor. Porque si quieres ver cómo vive la gente común y cómo vivían hace siglos, como, no sé, en el siglo XII, aquí puedes experimentarlo tal cual. Sí, en Camboya todavía se pueden ver casas sobre pilotes de madera, exactamente como las que se construían hace 1000 años. Y no es solo una cuestión de tradición, sino una necesidad vital. Este tipo de estructura protege tanto de las frecuentes inundaciones como del calor sofocante. El interior de las viviendas es austero, esteras para dormir, algunas almohadas y un altar imprescindible para las ofrendas a los espíritus de los antepasados. Camboya es un país sorprendentemente joven donde casi la mitad de la población tiene menos de 25 años. En las calles se ven por todas partes escolares, estudiantes y familias jóvenes
jóvenes. Este rejuvenecimiento asombroso del país no es solo una cuestión demográfica, sino también un legado trágico del pasado. En los años 70, Camboya sufrió el genocidio del régimen de los Khmeres Rojos, que acabó con la vida de millones de personas, principalmente adultos educados y formados. Tras la caída del régimen, el país vivió un auténtico boom demográfico. Como resultado, hoy Camboya es uno de los países más jóvenes de Asia, con una edad media de unos 26 años, y donde hay notablemente más mujeres que hombres. La mayoría de ellas vive en aldeas, rodeadas de fuertes tradiciones y grandes familias. Amigos, durante los últimos 15 años he pasado al menos medio año fuera de casa haciendo películas en diferentes países. Mi canal está dedicado a historias increíbles sobre la vida de la gente en diferentes partes de nuestro planeta. Conozco a expatriados y lugareños por igual. Exploro lugares únicos de los que quizá no hayas oído hablar y te inspiro a viajar. Descubramos juntos este mundo. Te agradecería que te suscribieras al canal y por favor, escribe en los comentarios qué te parece esta película y desde qué país la estás viendo. Tus asombros, tienes muchos, incluso ahora, pero los más intensos son siempre los primeros. Aquí los niños, si hablamos de valores, los valores aquí son muy simples. La riqueza, el estatus social, por supuesto. La etapa de acumulación inicial de capital ya pasó. Eso ya no existe. Los Homer, los Rolls Royce, todo eso quedó atrás. La manera de ver la vida es distinta. Los hijos, el matrimonio, el amor, todo eso lo adoran. Aman a los niños y también tienen muchos. Los padres pasan mucho tiempo con ellos, las madres también, pero lo hacen con naturalidad, como si fuera un juego. Todo parece un juego, todo tiene algo de infantil. Y cuando tu actitud hacia la vida es como hacia un juego, no hay tensión. Pero eso no significa que no puedas crear algo hermoso. No es necesario vivir en una competencia feroz o en una carrera constante para crear algo grandioso. 5 personas en una moto y un niño dentro de una cubeta, eso es un clásico. La seguridad ante todo, por supuesto. Pero de nuevo, nadie conoce las reglas de tráfico, ni siquiera la policía. Y aún así no hay accidentes. Solo a veces por la noche cuando los jóvenes han bebido un poco, algunos se estrella, pero fuera de eso todos conducen a unos 30 km por hora, se miran y dicen, bueno, pasa tú, y da tiempo de frenar, todo está bien. Esa actitud pacífica es una de las sorpresas más agradables. Ojalá nunca desaparezca, de verdad, y todo siga igual. Que todo solamente mejore. ¿Hay cosas que no te gustan, que te resultan imposibles de aceptar? Sí, los funerales y las bodas. En Phnom Penh están prohibidos, pero en Siem Reap no. Eso significa que cierran la calle, levantan una carpa enorme y colocan megáfonos que gritan a varios kilómetros a la redonda. El sonido es terrible. Los funerales son incluso peores que las bodas. Todo dura 3 días, incluida la noche. ¿Todo el tiempo sin parar? Prácticamente, sí. Empieza a las 4 de la mañana y termina a las 12 de la noche. ¿Y cuál es el motivo de esos gritos? Son oraciones, música, mantras. Aquí también incineran. Creman, sí, pero es un proceso largo. 3 días de funerales y 3 días de bodas. ¿Y por qué tanto? Porque los invitados van turnándose. Tienen que venir cerca de 1000 personas, cada una trae dinero. Es una especie de regalo que en cierta forma compensa los gastos de la celebración. Y todos deben enterarse del evento. Les pregunté, chicos, ¿por qué hacen eso? Es imposible dormir. Y me respondieron, es tradición. Les dije, vamos, eso no puede ser una tradición, si las bocinas existen apenas desde hace unos 100 años. Y ellos dijeron, ah, cierto. Entonces pregunté, ¿y qué hacían antes? Y me dijeron, antes golpeábamos un gong muy fuerte durante 10 minutos, cada 2 horas. Y yo dije, Dios mío, pues sigan con el gong, ¿por qué tiene que durar 20 horas? Bueno, porque nos gusta. Y ahí no puedes hacer nada. Puedes venir, quejarte, amenazar, intentar cortar los cables con unas tijeras. Nada cambia. Tenemos un gran evento.
Así que hay que aceptarlo con paciencia. Por eso cuando buscas alojamiento debes fijarte en que no hay una pagoda cerca, donde suelen celebrarse esas ceremonias, ni una escuela donde la primera clase empieza a las 7 de la mañana y los gritos de los niños ya se oyen a todo volumen. Nosotros, por ejemplo, vivimos en las afueras de la ciudad. Allí hay campo y un pequeño pueblo. A veces también hay bodas o funerales. A eso no te puedes acostumbrar. Realmente llega a molestar. Lo segundo que molesta es el humo. Como niños les encanta prender fuego a todo, simplemente por el gusto de hacerlo. Queman por completo la paja que queda en los arrozales. ¿Por qué? Porque alquilan la tierra a los propietarios y les da absolutamente igual. La tierra se empobrece y se deteriora por eso. Habría que labrarla, dejar que el forraje se pudra. Pero no, ellos prefieren quemar. En el fondo les gusta simplemente encender fuego. Juntan, por ejemplo, serrín en un montón. Pues compáctenlo, hagan papel o hagan briquetas de leña. Cocinan con leña, tienen unas pequeñas ollas con brasas y una rejilla dentro. Y eso es una comida normal. Siempre hay algo ardiendo en algún lado y tú respiras ese humo. No ocurre tan seguido, claro, en realidad. Pero cuando pasa decimos, bueno, está bien. A veces una cosa se encadena con otra. Una semana entera de bodas, funerales o algún otro evento. Pero nada más. En casa hay una buena insonorización. Si cierras las ventanas no se oye nada y ya. Ningún problema más. A mí me gusta todo realmente. Pero conozco a mucha gente a la que Siem Reap es un lugar demasiado tranquilo, incluso aburrido. Todos los que aman los conciertos, exposiciones o eventos culturales no tienen mucho que hacer aquí. Esto aquí es pura naturaleza. Puro tú contigo mismo. Claro que hay algunos clubes o actividades, no solo cafés. También hay clases de yoga, de cocina, de cerámica, todo ese movimiento ecológico y el veganismo, de moda, todo ese tipo de onda hipster. La gente se reúne y hace cosas, pero si no participas en eso, la vida aquí es muy, muy tranquila. Puede incluso ser demasiado tranquila. No hay discotecas, ningún DJ viene, nadie actúa, nadie se presenta. Solo hay un cine normal con 3D, con todas las películas del momento. Y no hay bolera en Tom Yemsi, pero aquí no. Aquí reina la máxima calma. Y a muchos eso no les gusta. Volviendo a la adaptación, ¿en qué aspectos tuviste que cambiarte a ti misma, tus hábitos, principios y probablemente tu visión del mundo? Como habitante de una gran ciudad, tuve que entender una cosa muy simple. Aquí no existe un lugar donde puedas comprar todo de una vez. Estamos acostumbrados a que si necesitamos algo para la casa, una vajilla, muebles, textiles, vamos a un centro comercial y lo encontramos todo en un solo lugar. Cuando llegamos, surgió la necesidad de comprar algunas cosas para el hogar y pensamos, seguramente hay un centro comercial, paramos allí y compramos todo. Pero en Siem Reap no hay lugares así. Si necesitas algo, lo que realmente tuve que replantearme fue darme cuenta de que las cosas que para mí parecían imprescindibles para una vida normal, aquí no tienen ninguna importancia. A los locales no les preocupa tener buen pan o un queso sabroso. Para ellos el queso es simplemente un producto maloliente, comparable al prahok, un plato tradicional jemer. El prahok es una pasta de pescado fermentado que se deja reposar durante 6 meses en grandes recipientes. Su olor es horrible, pero los camboyanos lo añaden casi a todos los platos y lo adoran. Dicen, es como vuestro queso,
o algo así. Por cierto, hay una cosa interesante, y es que aquí en Camboya no hay pan. Lo que realmente echaba de menos al principio, realmente, era el pan. Hoy me lo han dado en el desayuno. Sí, simplemente Aunque pides. no como pan, me lo trajeron. Sí, me das un poco de pan. Sí, aquí realmente no existe el pan al que estamos acostumbrados. Lo que aquí llaman pan son, en realidad, esponjas blancas sin sabor. Algo parecido a la típica dieta estadounidense. Ese pan sobre el que untan mermelada o crema de cacahuate. Si metes una rebanada de ese pan en leche, por ejemplo, para hacer, no sé, albóndigas, se deshace en cuestión de segundos. Desde nuestro punto de vista, es un pan de muy baja calidad, nada integral. Por eso casi dejamos de comerlo, y en realidad eso no está nada mal. Aquí simplemente no existe una cultura del trigo. Lo que hay es arroz y todos comen arroz. Desayunan arroz, almuerzan arroz, cenan arroz. Es como en la India. Todos intentaron adaptarla a su manera, pero ella no cambia. Aquí pasa lo mismo. Llega gente diciendo, esa es una idea de negocio. Hay tantos compatriotas aquí, necesitan requesón, kefir. ¿Sabes? Los preparamos, los vendemos, será un éxito. Pero esta historia siempre termina igual. Primero aparece una publicación en Facebook. Por fin, el más auténtico y delicioso borscht, kefir, pan, pon lo que quieras. Después, al cabo de un tiempo, nuestras publicaciones, descuentos, los domingos festivos, 20%, vengan. Luego, entrega a domicilio, lo llevamos a tu casa. La cuarta publicación dice, se vende equipo de cocina para producción. Y la quinta, nos vemos obligados a cerrar. Y ese ciclo se repite una y otra vez en cada nueva ola de recién llegados que vienen acá. ¿Por qué? ¿Por qué no hay demanda? Simplemente aquí no se quiere. ¿Es este el reino? Un reino con una historia muy, muy rica y antigua, y con muchos acontecimientos que ocurrieron en el siglo pasado y que siguen ocurriendo hoy, aunque la mayoría quedaron en el pasado. Partamos de alguna fecha lejana. Sumérgeme en ello. Imaginemos que no sé nada. Bien, imagínatelo. Será como un cuento de Sí, hadas. entonces el cuento comienza en el año 802. Sin 1000, simplemente 802. Ese es el inicio del imperio de Angkor. Todo lo que hubo antes eran solo principados dispersos. ¿Quiénes son los yemeres? Los yemeres son pueblos locales que se mezclaron con los indios que llegaron por mar, principalmente del sur, de Kerala y Goa, de piel oscura y cabello rizado. Y también con los chinos. Por eso los jemeres pueden ser bajos, morenos y de pelo rizado, o altos, de piel clara y cabello liso, de todo tipo. Hasta el año 802 solo existían principados separados, pero entonces India invirtió dinero, armas y religión para ampliar su influencia en la región. Sí, eso fue lo que quisieron hacer. Navegaban para comerciar a través del Océano Índico, del Golfo de Siam y cada vez más lejos. Fue así como llegaron al mismo tiempo el hinduismo y el budismo. El hinduismo era una religión de castas, ventajosa para quienes habían nacido en una buena posición. El budismo, en cambio, era para todos los demás. Oficialmente la religión del país cambió 5 veces. Hinduismo, budismo, hinduismo otra vez. En resumen, en el año 802 fundaron la primera capital en el monte Phnom Kulen, el lugar donde nace el río Siem Reap, conocido como el río de los Milingas, con una cascada desde la que, según dicen, saltaba Lara Croft. Vivieron allí unos 50 años.
En solo 2 generaciones lo arruinaron todo y bajaron de la montaña, trasladándose más cerca del lago. Allí vivieron desde el año 845, 850 hasta el año 900 más o menos. Después se movieron todavía más cerca, aquí, donde estamos ahora, y comenzaron a construir. Al principio todo se construía con ladrillos, curiosamente hechos a mano. Hasta hoy los ladrillos locales se fabrican con arcilla de la zona, de color rojo, rica en fósforo, hierro y titanio. Aún no han comprendido que aquí hay titanio y no lo extraen. En Camboya no hay petróleo ni gas, por eso todo está tranquilo. Pero titanio sí hay, y no sé qué pasará con eso en el futuro. Los ladrillos se unían con una mezcla a base de cemento, de arroz y clara de huevo. Casi todas las construcciones se dedicaban a Shiva, precisamente a él. Luego empezaron a usar laterita, una piedra porosa y más tarde arenisca. Es más fácil de tallar. Piedra gris con relieves y ornamentos. Todo ese estilo característico. Y poco a poco se establecieron aquí, en estas tierras verdes y fértiles, capaces de dar 3 o 4 cosechas al año. Pasemos a las familias. Aquí a la mujer se le respeta y se le quiere mucho. Es un verdadero matriarcado. Es decir, tú trabajas, traes el dinero y se lo entregas a tu mujer. Perfecto, eres un héroe. Te acuestas en la hamaca, tomas una cerveza y listo, no hay más preguntas. Ellas ya sabrán qué hacer. Las familias son grandes, tíos, tías, abuelas, niños. Normalmente viven juntos unas 15 personas, y todo lo dirige una mujer de unos 50 años, una de esas con mucho carácter. Ella observa y decide: tú tonto serás conductor de tuk-tuk, tú inteligente serás contador, tú bonita vas a la escuela de apsaras a aprender a bailar y a doblar los dedos, y tú serás otra cosa. Así es como invierten los recursos familiares en cada uno, según sus habilidades. A la mujer aquí se le quiere y se le respeta muchísimo. Y entendí algo muy simple. Las religiones de los pueblos del desierto, donde no crece nada, no valoran realmente a las mujeres, porque allí se necesitaban hombres fuertes para arrebatarse entre sí los escasos recursos. Un oasis, algo alrededor del Nilo, lo que fuera. Y por eso Isaac engendró a Abraham. Abraham engendró a Jacob, y así sucesivamente. Incluso Jesús nació de una virgen por casualidad, digamos, pero en general, hombre, hombre, hombre. Aquí no es así. Esta es una tierra fértil, con abundante agua y vegetación, y por eso el papel femenino se valora enormemente. Cuando se casan, el novio paga un precio por la novia. Y tener una niña es una alegría aún mayor que tener un niño. El chico pasa a formar parte de la familia de la chica, lo que significa más manos para trabajar, y la actitud hacia la mujer es siempre de gran respeto y aprecio. Claro que existen alcohólicos, jugadores drogadictos y casos de violencia doméstica, pero son raros. Por lo general todo funciona así. Sí, querida, por supuesto, querida. Tienes toda la razón, amada mía. Ese es su principal valor, sin filosofar demasiado. Simplemente mi familia, mi esposa, mis hijos. En las pantallas de sus teléfonos y en las fotos de su perfil de Facebook no tienen foto de su rostro, sino también el de su madre, su padre, su esposo, su esposa, sus hijos. Son personas muy familiares, y lo sorprendente es cómo logran saltarse muchas etapas del desarrollo económico y tecnológico. Por ejemplo, probablemente no vayan a producir aquí. Bueno, ahora confeccionan ropa y parece que están por abrir una fábrica de Ford, pero no habrá ninguna industria pesada o contaminante. Lo más probable es que pasen directamente a la electrónica. Creo que poco a poco trasladarán la producción aquí desde Corea y China y empezarán a ensamblar teléfonos. Pero todavía necesitan formar técnicos especializados. Se están desarrollando muy rápido, saltándose etapas, y así es como sucede. Sí, hace 30 años Camboya era uno de los países más pobres del mundo. Después del terrible régimen de los Khmeres Rojos en los años 70 y de una larga guerra civil, la economía del país estaba prácticamente en ruinas. La infraestructura había sido destruida, el sistema educativo casi no existía y era casi imposible encontrar mano de obra cualificada. A partir de los años 90 comenzó una recuperación gradual. El país se abrió al mundo, lo que trajo una ola de inversiones extranjeras de China, Corea del Sur, Japón y Europa,
que vieron en Camboya un gran potencial. El motor principal del crecimiento fue la industria textil y ligera. Para los años 2000, Camboya se había convertido en una de las grandes fábricas textiles del planeta, albergando la producción de gigantes como H&M, Gap y Nike. Hoy en día, la industria textil representa casi el 80% de todas las exportaciones del país y da empleo a millones de personas, principalmente mujeres, para quienes supone un ingreso estable aunque modesto. Otro gran motor del desarrollo son las construcciones a gran escala, financiadas en su mayoría por China. Con capital chino se están construyendo carreteras, puentes, puertos y complejos turísticos enteros con hoteles y casinos. Aunque esta dependencia genera críticas, es innegable que la infraestructura del país está cambiando a ojos vista. Al mismo tiempo, Camboya sigue siendo en gran medida un país agrícola. Alrededor del 70% de la población todavía vive en zonas rurales, donde la base de la economía son las actividades tradicionales, el cultivo de arroz, la pesca y el comercio en los mercados locales. Este modo de vida representa la otra cara, igualmente importante, de la economía camboyana actual. Ahora estamos en Thim's Gallery. Lleva el nombre del artista Lim Thim, quien emigró con su familia a Francia después de la caída del régimen de los Jemeres Rojos. Muchas familias buscaron refugio en lugares donde realmente se ofrecía asilo, principalmente en Francia, ya que, como sabes, Camboya fue una colonia francesa. Por eso aquí es difícil encontrar buen té, solo en bolsitas, pero café hay en cada esquina y en todas sus formas. En Francia, Thim estudió en una escuela de artes, y cuando llegó el momento de comenzar su carrera como artista, se dio cuenta de que tenía un material magnífico, su propia Camboya. Regresó con la idea de restaurar y revitalizar las artesanías y oficios tradicionales que habían sido parte esencial de la cultura camboyana. Esa se convirtió en su tarea y en su misión personal. A comienzo de los años 2000, empezaron a desaparecer poco a poco los maestros que dominaban las técnicas tradicionales. Aquí hay una enorme cantidad de estatuas, talladas en madera y en cuero, utensilios y también objetos de decoración. La gente dominaba esos oficios a la perfección, pero todo comenzó a perderse con la industrialización, la producción en masa y la influencia de China. Estas profesiones empezaron a desaparecer. Él decidió conservarlas, revivirlas y reinterpretarlas. Por eso, este lugar no es solo un museo donde se reúnen objetos de arte y de la vida cotidiana. La cultura camboyana está presente en cada rincón. Hay un taller donde enseña a los jóvenes los oficios tradicionales y convierte ese arte en algo contemporáneo. No es solo una figurita, es una figurita cubierta con un barniz brillante, colorido y elegante, y enseguida quieres comprarla. Así, una pequeña parte de la cultura camboyana viaja con los turistas a todos los rincones del mundo. Me encanta este lugar. Es realmente muy compacto y las personas que lo han visitado, por ejemplo, en el Museo Nacional de Angkor, dicen, hubiéramos preferido venir aquí. En 3 horas habríamos aprendido todo sobre Camboya. Hablemos de la mentalidad local. Ya lo he mencionado antes. Cualquier frase dirigida a ti irá acompañada de una sonrisa. ¿Por qué es así? Podría pensarse que está relacionado con todo lo que tuvieron que vivir. De hecho,
Esa es una de las teorías. Tal vez, debido al horror que experimentó la población durante la Guerra Civil, cuando una enorme cantidad de personas fueron asesinadas por sus propios compatriotas, la gente replanteó su forma de entender la vida. Decidieron que había que vivir en armonía y tratarse con bondad y respeto para no permitir que algo así volviera a repetirse. Tal vez en esto también influya el budismo. Por ejemplo, para los jemeres, el peor de los actos es la ira o el enfado. En general, aquí no existe el concepto de pecado, en el sentido en el que lo entendemos nosotros. Pero la ira es algo que los jemeres no se permiten sentir. Si la ven en otra persona, quizás lo hayas notado también en otros países asiáticos, como Tailandia, donde ocurre lo mismo. Si por alguna razón comienzas a hablarles en un tono elevado, a exigir cosas o a enfadarte, el jemer simplemente hará como si no existieras. Te ignorará por completo. Tú te enfadas aún más y ellos, en cambio, parecen decirte, ¿no crees que ya es suficiente perder el control? Te estoy dando espacio para que recuperes la calma porque los demonios se han apoderado de ti. Así perciben a una persona enfadada, como si estuviera poseída por fuerzas oscuras. Por eso, en Camboya no se debe demostrar enfado. Hay que aceptarlo como una norma. Todo se puede resolver de manera sencilla y con una sonrisa. Quizás tú también lo hayas notado. Si vas en un tuk-tuk y el conductor de repente toma el camino equivocado, no pasa nada. La ciudad es pequeña, no te llevará muy lejos. Cuando se da cuenta, se detiene, da la vuelta y se produce ese momento incómodo. Tú eres el cliente y él se equivocó. Entonces empieza a frenar, a reírse un poco, se gira hacia ti sonriendo, como diciendo, vaya, qué error cometí, ahora lo arreglamos. Nunca hay agresividad, ni siquiera en la carretera. Por ejemplo, si necesitas llevar tu bicicleta a reparar, te acercas con ella y le dices al conductor del tuk-tuk, no vine solo, traje mi bicicleta. Él sonríe, va a buscar una cuerda, te ayuda a sujetarla, se asegura de que todo esté firme y te lleva. Siempre ayudan, con las maletas, a subir o bajar las cosas. Y todo eso lo hace de corazón, no esperando una propina. Son realmente personas profundamente empáticas. En cuanto a las generaciones, sí, todos los jemeres son así. Han conservado la jerarquía y el respeto por los mayores. Los niños nunca le dirán a sus padres, como se acostumbra en el mundo moderno, me da igual, o algo parecido. Eso simplemente es inadmisible. Un padre, y ni hablar de una abuela o un abuelo, es una persona a la que se respeta profundamente. Siempre se les saluda, se les escucha, se les trata con gran consideración. ¿Qué más se puede decir sobre la mentalidad jemer? Para ellos, la comida es casi como un culto. Ellos comen en todas partes y comen en todo momento. Y ya. Y sí, así es. Si vas a un mercado local lo entenderás. Enseguida, por un lado salta el pescado, por otro una cabeza de cerdo. Antes cometía el error de ir allí con sandalias abiertas, pero después empecé a ponerme zapatos cerrados, por si acaso, para que nada se colara o para que un pez no saltara encima. Sí, es una historia bastante conocida aquí. Comen de todo y en todas partes. Hay otra característica interesante de la vida cotidiana. Muchos todavía no tienen nevera. Se considera que siempre hay comida fresca, preparada para cada día. Hay cientos de restaurantes fijos y miles de carritos ambulantes de comida que circulan por toda la ciudad. Se colocan junto a las escuelas en los recreos, luego se mueven y al anochecer se alinean a la orilla del río, formando una fila que recorre todo el espacio. Aquí es imposible quedarse con hambre. La comida aquí no es solo una forma de saciar el hambre, sino una parte fundamental de la cultura, las tradiciones y a veces toda una prueba de resistencia.
Como en todo el sudeste asiático, la base de la cocina Khmer es el arroz, presente en cada comida. La principal fuente de proteínas es tradicionalmente el pescado del singular lago Tonle Sap. Lo hierven, lo fríen, lo ahuman y por supuesto lo transforman en el famoso prahok, una pasta de pescado fermentado. Su olor fuerte y peculiar al principio ahuyenta a muchos turistas, pero cuando la prueban empiezan a apreciar su sabor complejo como un condimento clave de la cocina local. Si el prahok es un desafío para el paladar, los mercados callejeros ofrecen verdaderas aventuras gastronómicas. Los puestos están llenos de todo tipo de delicias, desde grillos fritos, larvas de gusano de seda, escorpiones ensartados en brochetas e incluso sopa de hormigas rojas. Y no se trata de una atracción turística, para los locales es un tentempié habitual, rico en proteínas. Entre los platos más llamativos están las serpientes, especialmente las de agua. Se fríen, se ahuman o se hierven en forma de brochetas. Su carne es firme y realmente recuerda a la del pollo, aunque con un sabor característico a caza. Sin embargo, incluso frente a todo eso, destaca un manjar capaz de sorprender o incluso impresionar a cualquier europeo: el balut, un huevo de pato cocido con el embrión ya formado en su interior. Es una comida callejera muy popular que se come con sal y pimienta y se considera especialmente nutritiva. Así que si has llegado a Camboya y estás dispuesto a experimentar, puedes estar seguro de que la cocina local puede sorprender incluso al paladar más atrevido. Y ahora algo completamente distinto. Imaginen esto. En el corazón mismo de la selva camboyana, donde las lianas se entrelazan en sueños, se esconde un lugar que no parece un descubrimiento, sino una revelación. Avanzas por el sendero, el forraje susurra, las aves cantan, y al frente, entre la niebla y las copas de los árboles, aparece una silueta. No es solo un templo ni solo unas ruinas, sino el aliento vivo de una civilización perdida. No fue construido por gloria ni por memoria, sino como si alguien lo hubiera dejado allí para decir algo importante a quienes algún día lo encontrarían. De él se habla en voz baja, y se lo admira desde hace siglos. Pero por mucho que lo mires, entenderlo por completo es imposible. Solo se puede sentir. Y se siente con el corazón. Cada amanecer aquí es una repetición de un antiguo ritual de luz y sombra, como si alguien hubiera sabido exactamente dónde saldría el sol y por qué. No es solo un lugar, es Angkor Wat, el templo donde habita el silencio eterno. Angkor Wat se construyó durante 37 años, desde 1113 hasta 1150, bajo el reinado de Surivayaman II. 1 millón de personas participaron en su construcción. Es la estructura más grande del mundo si se mide al mismo tiempo por superficie y altura. Hay edificios más altos, hay otros más anchos, pero ninguno combina ambas dimensiones como este. Y originalmente se llamaba la morada de Vishnu y estaba dedicado precisamente a él. El nombre Angkor Wat significa ciudad-templo. Según la leyenda, Surivayaman II mató a su tío durante una cacería cuando tenía solo 15 años y decidió: construiremos algo que nunca haya existido. Será una copia de los establos del señor Vishnu. Establos, porque nosotros los mortales no somos dignos de más. Así fue, o se construían templos o se guerreaba. El imperio de Angkor crecía, se expandía y conquistaba a todos a su alrededor. Y el punto culminante llegó durante el reinado del rey Yayavarman VII, de 1180 a 1220. Fue un verdadero budista. Meditaba, reflexionaba y construía. Levantó 8 templos, además de puentes, caminos, hospitales, leproserías. Realmente dejó una huella monumental y construyó templos para todos: budistas, visnuistas, shivaitas, brahmánicos. Pero tras su muerte, las imágenes de Buda fueron eliminadas de los templos y el país volvió una vez más al hinduismo. Así ocurrió 5 veces en la historia. ¿Por qué? Porque las personas inquietas a veces levantan a sus dioses de piedra sobre pedestales y otras veces los derriban con furia. Siempre llega el momento de cambiar el orden. En política solo existen 2 caminos:
O nuestros corazones claman por cambios, o anhelamos estabilidad. Cuando sus corazones pedían cambios, miraban hacia el futuro, y allí encontraban el budismo. Pero cuando eso los llevaba al desastre, no es que alguien los hubiera robado todo, pero digamos que las cosas se daban así, y entonces volvían a las tradiciones de sus antepasados, al hinduismo, y así una y otra vez, 5 veces. Escucha, pero eso era en esencia el Nueva York de aquella época. Aquí vivía una gran cantidad de gente. Millones. Millones construyeron. Esclavos, siervos y demás, muchos, y vivían en la ciudad, en un área de 3 por 3 kilómetros. No sé cuántas personas había ¿En allí. Siem Reap? No, Siem Reap era originalmente una aldea de pescadores. Aquí tuvo lugar una gran batalla contra Tailandia, y el nombre Siem Reap se traduce como la victoria sobre Siam. Aunque claro, los tailandeses lo interpretan al revés, la victoria de Siam. Ya te imaginas. Dentro del parque de Angkor se encuentra Angkor Thom, una ciudad fortificada, rodeada por una muralla y un foso de 3 metros de ancho y 3 de profundidad. Allí vivía la élite. Hubo momentos en que los reyes se separaban y el reino se dividía en dos. Existen templos lejanos como Kosker, a donde la mitad del pueblo fue llevada por el segundo rey elegido, porque el rey en realidad se elige, y desde entonces se elige mediante un consejo real de 29 miembros, precisamente para evitar un empate del 50%. Todos ellos tienen sangre real, pero no necesariamente son hijos directos de los monarcas. Votan y eligen al nuevo rey. Antes de eso las cosas eran distintas. Uno decía esto es mío y el otro respondía no, eso es mío. Y en lugar de provocar una matanza, simplemente se separaban en direcciones opuestas. 20 años después, cuando ambos habían muerto, los reinos se reunificaban, continuaban viviendo aquí y seguían construyendo. Desde el año 940, todos volvieron a asentarse en esta zona. El imperio creció y se fortaleció. Conquistaron Vietnam, Laos y Tailandia. Fue el gran imperio de Angkor. Pero luego comenzó la decadencia. Empezaron a repartir y saquear, y hacia 1431-1432 llegaron los ejércitos tailandeses. Nadie les ofreció resistencia, simplemente saquearon todo, vaciaron los templos, plata, oro, bronce, joyas. Las piedras no interesaban en ese momento, eso vendría después. En aquel tiempo solo se llevaron todo lo que tenía valor. Y en los siglos XV y XVI, cuando Genghis Khan ya había comenzado a extender la peste por todas partes, también llegó hasta aquí. ¿Y cómo se pierden los templos? La gente decía, este es un lugar maldito, no vayamos allí, nos enfermaremos. El sendero se cubrió de maleza, se lo dieron a sus hijos, luego a sus nietos y así se olvidó. La selva lo devoró todo y no se veía nada, porque tú estás por debajo del nivel de los árboles, el templo se eleva pero desde abajo no se distingue. Después, los templos fueron descubiertos 2 veces. Primero por los portugueses, creo, y por mercenarios españoles que en realidad eran irlandeses y escoceses, huyendo de sus propias guerras internas. Guerreros feroces, violentos, los enviaban a descubrir América, a conquistar Asia. Eran bandidos, sí. Llegaron, lo encontraron, pero ¿qué podían decir? Ya todo había sido saqueado, no quedaba nada. Y en 1863 el templo fue redescubierto por el naturalista francés Henri Mohut. Era también artista, no existían las cámaras fotográficas, así que debía dibujar las hojas, los templos, todo lo que veía, y lo hizo. Luego murió de fiebre, como suele pasar. Parece que para que te valoren, primero tienes que morir. Su guía entregó los diarios a su esposa en París, ella hizo una maqueta. En la Exposición Universal de París, en la sección Nuestras Colonias, apareció aquello. No era solo una república bananera, sino algo realmente impresionante, y así comenzó todo. No se puede decir que alguien lo sepa todo con certeza, porque en verdad no existe algo como una literatura Hemer propiamente dicha. Había escritura, sí, pero no literatura. Lo que se sabe es lo que está grabado en piedra, y lo que los investigadores franceses lograron descifrar. La mayor parte de los templos, de hecho, fueron descubiertos por un tal Andrei Golubiev, un piloto que huyó de la Unión Soviética en 1922 y se estableció en Francia. Era aviador y se unió a la Sociedad Geográfica de París. Lo enviaron aquí con un pequeño avión tipo avioneta de maíz, desmontado en barco. Lo armó
Empezó a volar, a hacer fotografías y mapas. Y entonces se dio cuenta. Dijo, wow. Además de Angkor Wat, hay muchísimo más. ¡Qué locura! El parque de Angkor ocupa unos 200 kilómetros cuadrados y dentro hay 180 templos, pero solo 30 de ellos han sido restaurados hasta el punto de no ser ya una simple pila de ladrillos, sino templos auténticos que se pueden admirar de verdad. Y realmente hay mucho que ver. Olvida todo lo que sabes sobre las ruinas antiguas. Angkor Wat no es simplemente un templo perdido en la selva, es una sinfonía de piedra donde el genio de la ingeniería se encuentra con la mística del cosmos. Es un mensaje que apenas ahora comenzamos a descifrar. Imagina 5 torres perfectas como un pétalo de un loto tallado en piedra elevándose hacia el cielo. Son la encarnación terrenal del monte Meru, el centro del universo en la mitología hindú. A su alrededor, un enorme foso simboliza el océano mítico que rodea esa montaña. Los antiguos gemeres no construyeron simplemente una ciudad, crearon un modelo de su universo hecho de piedra arenisca, colocando los bloques con tal precisión que no cabe entre ellos ni la hoja de un cuchillo. Y todo esto sin una sola gota de cemento. Pero el conocimiento más sagrado de Angkor no está en sus muros, sino en su conexión con el cielo. Las investigaciones modernas, incluido el escaneo por láser, han revelado una verdad asombrosa. Todo el complejo es, en realidad, un gigantesco observatorio astronómico. Su eje principal está perfectamente orientado hacia el oeste, una dirección asociada en el hinduismo con el dios Vishnu y con el tránsito hacia la eternidad, algo sumamente inusual en la arquitectura de los templos. Además, los científicos creen que la ubicación del templo principal de Angkor en la Tierra es un reflejo espejado de las estrellas de la constelación del Dragón, tal como se veían en el cielo durante el equinoccio de primavera, hace casi 1000 años. Los antiguos arquitectos no construyeron simplemente un edificio, sino un puente entre la Tierra y el cosmos, convencidos de que la armonía del cielo debía reflejarse en la armonía de la Tierra. Hoy en día, Angkor Wat es el corazón y el alma de Camboya. Y no es solo una metáfora, su silueta adorna la bandera nacional del país. Es el único caso en el mundo en el que una construcción real se ha convertido en el principal símbolo de una nación, grabando para siempre su magia en la historia del país. En la vecina Tailandia, el turismo sexual es muy popular. Sí. Hace mucho tiempo hubo una guerra en Vietnam. Las bases estadounidenses se encontraban en Tailandia y en parte también en Camboya. Como es sabido, Estados Unidos lanzó muchas bombas sobre Camboya, pero esa es otra historia. En Tailandia, la población local se adaptó, buscó maneras de ganarse la vida y entre ellas surgió también cierta corrupción moral en el sentido más literal. Mucho de eso aún permanece. No había estado en Bangkok desde hacía tiempo. Acabo de llegar ahora, pero hacía unos 4 o 5 años que no la visitaba. Desde 2022, la marihuana ya está legalizada, tanto para uso médico como recreativo. Sí. Y en las calles se percibe claramente ese olor característico. Una vez entré en una callecita mientras grababa un video y de repente las chicas empezaron a saludarme con la mano. Toda la calle y a plena luz del día. Salí corriendo de allí porque una vez en Tailandia, en Bangkok, mientras filmábamos Bangkok Nocturno, unos chicas comenzaron a perseguirme. Sí, ¿Y Lady cómo Boys. están las cosas aquí en Camboya? Sí, mira, aquí todo es diferente. La prostitución existe, sí, pero no verás calles ruidosas ni llenas de escándalo. La única calle animada en Siem Reap es Pub Street. Pero allí simplemente verás familias paseando con sus hijos. No encontrarás mujeres en bikini tratando de atraer a la gente a los bares. Aquí eso no existe. Hay algunos barrios o calles con bares donde las mujeres simplemente se sientan, como si esperaran para cantar en el karaoke, pero nada es evidente. Nadie te llamará ni te insistirá. Si lo estás buscando, tal vez lo encuentres. Pero no salta a la vista. Definitivamente no. Y de nuevo, todo depende de lo que busques. Si alguien viene buscando placeres ilícitos, drogas u otras cosas similares, también puede encontrarlos. Pero tendrá que esforzarse un poco, al menos conversar con los conductores de tuk-tuk en Pub Street, quienes, según dicen, son una especie de agentes del mundo criminal oculto. ¿Aquí no pasa como en Bali u otros países donde te ofrecen alguna sustancia y luego te denuncian a la policía? No, aquí hay algo bastante curioso. Por ejemplo, en Siem Reap circulan rumores. Puedes comprobarlo con quienes viven aquí desde hace tiempo, de que a los camboyanos con antecedentes penales no se les permite establecerse en la ciudad. Si en algún momento te has manchado la reputación, no puedes vivir aquí. Y al parecer existe un acuerdo no oficial entre el mundo criminal y la policía para no meterse con los turistas. Por eso puedes caminar tranquilamente por la noche, incluso con tus hijos.
y nadie te quitará la cartera ni el teléfono. En cuanto a Sihanoukville o Phnom ahí ya no estoy tan segura. ¿Hay algo que te moleste y que todavía no puedas aceptar, ya sea en la mentalidad o en general aquí? En su mentalidad, sí. Existe algo así como la falta de planificación. Para un Jemer, si le dices, te espero, por favor, ven a las 2, te responderá, sí, claro, gracias. Pero puede llegar a las 3, a las 4 o incluso no venir en absoluto y decir que vendrá mañana. En esta ciudad es imposible llegar tarde, imposible realmente, porque ellos siempre llegarán después, 1 hora o 2 horas más tarde, y para ellos es completamente normal. A veces eso puede, digamos, irritar un poco, aunque en realidad diría que aquí casi nada logra irritarme, de verdad, nada me molesta, ¿sabes? ¿Sabes qué me gustaría contarte o añadir? Para los Jemeres de hoy, especialmente para aquellos que tienen nuestra edad y ya tienen hijos, es muy importante que sus hijos reciban una buena educación. Esto se debe a que muchos de ellos mismos no pudieron recibirla en su momento, porque eran muy jóvenes y las consecuencias del régimen, que destruyó todas las estructuras educativas, lo afectaron directamente. El 20% de la población fue extremista. No, me refiero a que, además de las personas, fueron destruidos todos los logros de la ciencia y la tecnología. Mataron a todos los que eran instruidos. Si, por ejemplo, llevabas gafas, significaba que tú sabías leer y eso bastaba para condenarte. Si tenías libros, tu Qué fin. triste. Muy triste. Han devuelto al país, en esencia, a la edad de piedra. En el período comprendido entre 1975 y 1979 no fueron solo unas fechas en la historia de Camboya, sino una época de catástrofe nacional cuando el país cayó en la oscuridad del régimen de los Khmeres rojos. A la cabeza de este movimiento comunista radical estaba Pol Pot, cuyo verdadero nombre era Salot Sar. Obsesionado con la idea delirante de construir una utopía agraria perfecta, declaró la guerra al propio concepto de civilización. Se abolieron el dinero, la religión y la institución de la familia. Las ciudades fueron vaciadas por la fuerza y sus habitantes deportados a las zonas rurales para realizar trabajos forzados en los arrozales. Fueron considerados enemigos del pueblo todos los que poseían conocimientos científicos, maestros, monjes, ingenieros e incluso quienes simplemente llevaban gafas, símbolos de saber leer. A todos les esperaba una muerte inevitable. Durante esos años terribles, a causa del hambre, el agotamiento y la represión sistemática, murieron, según distintas estimaciones, entre 2 y 3 millones de personas, casi una cuarta parte de la población del país. Este genocidio dejó una herida que aún no cicatriza en el alma de la nación. Incluso décadas después, las historias de pérdida y supervivencia se transmiten en cada familia, muchas veces en voz baja. Esa tragedia enseñó a la gente a ocultar sus verdaderas emociones y a afrontar los cambios con extrema cautela. Una profunda contención interior y un cierto fatalismo se convirtieron en rasgos inseparables del carácter nacional. Un legado sombrío de los tiempos en que cualquier descuido podía costar la vida. Aquí no se puede hablar de política, no se puede andar desnudo. ¿Qué más no se puede? Bueno, nada más. Aquí todo es muy tranquilo, muy pacífico. Yo percibo la política como un negocio, una forma de marketing y una lucha por el poder. Por eso cuando alguien ya se ha sentado y siente que eso es tuyo, bueno, el rey aquí solo saluda con la mano y corta cintas, pero el poder real está en manos del primer ministro, del presidente del partido gobernante y del presidente del parlamento. El 100% del parlamento pertenece a un solo partido. Hace poco, el padre, que estuvo en el poder durante 40 años, cedió el cargo a su hijo, que fue preparado para ello. Era general y es de nuestra generación. Tiene 48 años. Ahora tiene una expresión, from Oxfields to Oxford. Es decir, ellos mismos vienen del campo, pero sus hijos estudiaron en Oxford. Y hacen las cosas bien. No para robar, sacar el dinero a los paraísos fiscales antes de las próximas elecciones y huir, sino con la mentalidad de esto es mío y quiero hacerlo bien para no sentir vergüenza ante la gente. Y realmente lo hacen bien. Negocios, haz negocios. Los impuestos son razonables, nada complicado. No hay bandidos, la vertical del poder es clara. Por eso, la regla es simple.
no alterar la estabilidad y todo estará bien. Por eso, de política mejor no hablar. ¿Sobre los Khmeres rojos? Y sobre los Khmeres rojos, por favor. Fue una catástrofe, la destrucción de la humanidad. ¿Cuántos millones fueron? 3 de 12. Lo mataron a tiros. No, ¿para qué? Balas. A la gente la golpeaban en la nuca con asadones. Los orígenes de todo esto están en la guerra de Vietnam. ¿Quiénes luchaban? Estados Unidos y la Unión Soviética. El norte contra el sur, como en Corea. Si visitas el museo local de la guerra, verás que la mitad del armamento es Made in USA y la otra mitad Made in la Unión Soviética. Todo antiguo de las décadas de 1940 y 1950. Enormes cañones y tanques. En ese tiempo los aviones no volaban tan lejos y los estadounidenses querían construir aquí una base aérea para llegar a Vietnam. Y el rey dijo, somos neutrales. Ah, neutrales, respondieron. Y entonces pusieron en marcha un plan secreto. El rey abdicó y huyó. Después colocaron al general Lon Nol. Y de lo que antes era el reino de Kampuchea, porque hoy Camboya es una palabra francesa, hicieron la República de Kampuchea. Pero duró poco porque la Unión Soviética, a través de China, impulsó el comunismo en el país. Y entonces apareció Pol Pot, cuyo alias significa política potencial, la política de lo posible. Es decir, el fin justifica los medios. Su verdadero nombre era Salot Sar, si mal no recuerdo. Distribuyeron dinero y armas entre los campesinos analfabetos, diciéndoles quien no era nada, ahora lo será todo. Como en el clásico lema revolucionario. Gente sin educación, armada con fusiles, rojos no por la sangre sino por la tierra roja de los campesinos, la auténtica sal de la tierra. Y entonces llegaron, en 3 días, vaciaron las ciudades de toda la gente. Reubicaron a las personas del norte al sur y del sur al norte para romper los lazos. Como en el ejército, no servirás en tu hogar sino lejos, porque si te lo ordenan no debe estar allí tu padre, tu madre, tu hermana, ni tu novia. Debes considerar a los locales como extraños y actuar sin remordimientos. De la misma forma, aquí separaron a todos, familias, sexos. A la gente le quitaron los nombres y les asignaron números. Todos se convirtieron en camaradas. Si eres campesino no te afectó tanto, simplemente entregabas arroz gratis y aún así algo de comida quedaba. A los habitantes de la ciudad los enviaron al campo a trabajar. Eran manos delicadas, sabían francés. Si eras médico, científico, profesor o sabías algún idioma extranjero, listo, ese es tu final. Incluso si llevas gafas. Si llevas gafas, de todas formas te tocaba. Y si por la noche te ibas a escondidas a la selva a cazar una serpiente, cavar un hueco y encender una hoguera para alimentar a tu familia, no te lo permitían. Te daban un puñado de arroz y ya está. Aquí, aunque hay de todo, cocos y plátanos caen constantemente, está bien, el arroz lo recoges, lo vendes y compras armas, eso se entiende. Es moneda, acumulación primitiva de capital. Pero además había que torturar a todo el mundo, sí o sí. Hablé con personas que ahora tienen cerca de 60 años. Eran niños en ese momento. Los mayores recuerdan todo, se les llenan los ojos de lágrimas y dicen, de eso no hablaremos. Eso duró 3 años, de 1976 al 79. Y poco a poco al usurpador totalitario se le fue la olla, como suele pasar. Empezó a volverse paranoico. Y cuando el ejército entendió que también iban a purgarlos, 6 generales con sus tropas huyeron a Vietnam y llegaron a un acuerdo con los locales. El jefe se casó con la hija de un hombre influyente. Regresaron, derrotaron rápidamente a los restos de los Khmeres rojos y los expulsaron a las provincias del norte, a las montañas, y allí siguen hasta hoy, controlando la extracción de rubíes y zafiros. ¿Todavía? Sí. Y todo lo que es selva está minado, y aún no se ha desminado. Por cierto, he leído que es mejor no alejarse mucho de los senderos, ni a izquierda ni a derecha. Todavía no se han desminado. Por supuesto, en promedio 3 personas al mes saltan por los aires. Son campesinos que quieren ampliar un poco sus parcelas. Todo lo que está por donde camina la gente fue desminado, pero imagínate la selva. ¿Cómo limpiarla?
¿Cómo? ¿Cómo se limpia? Ahora estamos en Anchor Grace, uno de los mejores complejos residenciales en Siem Reap, construido hace muy poco tiempo. Compramos un piso aquí hace 2 años. En realidad buscábamos alquilar algo y el alquiler aquí era carísimo, alrededor de $2,000 al mes, y dijimos, no, son precios fantásticos. Antes pagábamos $200 de alquiler, lo cual también para los estándares de Siem Reap era caro. Pero era una buena zona y un piso estupendo. Cuando ya nos subimos al tuk-tuk para irnos, la inmobiliaria nos dijo, chicos, ¿no quieren considerar comprar un piso como una inversión? Ahora los precios están muy bien y ofrecemos un sistema de lastback. Durante 10 años, les pagamos una renta fija, independientemente de si el piso está alquilado o no. Pensamos, qué interesante. Era un 8% anual, como si lo depositaras en dólares en una cuenta bancaria y recibieras ese interés. Y ya sabes, nadie te paga ese tipo de rentabilidad. Si hubiéramos sido inversores, nos habría interesado. Pero solo éramos unas personas que querían vivir en una vivienda cómoda en Siem Reap. Cuando decidimos que nos quedaríamos, nos dimos cuenta de que era una muy buena opción. Incluso si nos quedamos aquí solo un año más, sería un excelente proyecto de inversión. Nos mudamos aquí en septiembre hace 2 años. El piso vale $230,000 y tiene una superficie de unos 200 metros cuadrados. Son 2 plantas con salida a la azotea y 3 dormitorios. Estaba completamente amueblado, hasta con ropa de cama. Es decir, todo estaba listo. La vivienda en Siem Reap es muy asequible. Si eres una familia con hijos, puedes alquilar un piso por entre $650 y $850 al mes. Eso ya incluye la electricidad, aunque la factura depende de la época del año. Aquí hay escuelas internacionales para niños. Cuando llegamos, buscamos en Internet International Schools en Siem Reap. Encontramos varias. En ese momento nos parecía una buena idea que los niños asistieran a una escuela internacional. Elegimos Bambuyaya, y es allí donde estudian ahora. Pero tiene un sistema pedagógico muy particular, el método Waldorf. No es necesario llevar uniforme en un clima tan caluroso, y no siguen el esquema clásico de enseñanza. Nos parecía una buena idea, y aún nos lo parece. Sin embargo, cuando los niños se hicieron mayores, nos dimos cuenta de que ese campamento de verano eterno no era la mejor preparación para la vida. Además, el mayor ya tiene 13 y pronto habrá que pensar en qué hacer después y a dónde ir a estudiar. Ahora los estamos trasladando a una escuela internacional llamada Treehouse, donde se aplica el plan de estudios de Cambridge, el sistema educativo británico. Las escuelas se imparten en inglés. Actualmente, los niños estudian tanto en inglés como en Khmer, como el camboyano. ¿Puedes imaginarte cómo les explotaba la cabeza a los chicos en la escuela al principio? Pero tú, por ejemplo, no necesitas el idioma local para nada. Hablas inglés con total tranquilidad. Sí, y ¿sabes? A diferencia de China, aquí tengo amigos expatriados que vivieron muchos años allí, y ellos dicen, en China no puedes hablar solo en inglés. No lograrás integrarte ni resolver los problemas del día a día. Nadie se tomará la molestia contigo. Tienes que aprender chino. En cambio, aquí en Camboya se habla inglés o francés, ya que fue una colonia francesa.
A veces incluso alguien puede dirigirse a ti en francés. Y la gente intenta adaptarse, esforzándose por aprenderse a hablar. Afortunadamente, hay una enorme cantidad de escuelas donde se enseña inglés como segundo idioma. Y de hecho, para una familia Khmer, camboyana, es un gran prestigio que su hijo aprenda inglés. Mi hermana vino hace un año a visitarme. Estuvo enseñando inglés durante varios meses en una escuela local. Había vivido en Estados Unidos y tenía la formación adecuada, así que consiguió trabajo fácilmente. Planeaba quedarse, pero las circunstancias hicieron que se marchara. Ella me contaba que tenía que esforzarse mucho para no equivocarse, para no adelantarse ni decir algo inapropiado, porque los niños de primero y segundo hablaban inglés a la perfección, sin ningún acento. Puedes caminar por la calle y escuchar niños muy pequeños gritarte, «Hola, ¿cómo estás?». Y lo dicen de tal manera que si no miras quién te habla, podrías pensar que es un niño de Oxford. ¿Cuánto cuesta la escuela? Tenemos 2 hijos, uno en primaria y otro en secundaria. Con los almuerzos y los gastos adicionales, unos $11,000 al año, aproximadamente. Llegamos justo a tiempo, son las 5 en punto. Frente a mi hotel, me hospedo en el Tree Line Urban Resort. Hay una pagoda donde casi todos los días a las 5 de la tarde los monjes realizan una ceremonia. Y los Servicio. perros vienen corriendo. Eso significa que saben que son las 5 y que es hora de volver. Sí. ¿Qué es eso? Pero hoy todos llegan con retraso y nadie ha tocado la campana. No sé por qué. En fin, reinó el desorden y el caos. Tal vez sea por ti, no lo sé. Pero algo está ocurriendo allí. Quizás todavía lo veamos. Lo importante es que esta pagoda es la central. Tiene varios edificios. Hay lugares donde viven los monjes, celdas y pequeñas casas. Es un monasterio activo justo en el centro de la ciudad. Fue construido en el siglo XIV, cerca del año 1300. Dentro hay un Buda reclinado original de aquella época. Es realmente un lugar sagrado. Aquí, por ejemplo, nos casamos mi esposa y yo. El abad nos ató unos cordones en las muñecas y nos bendijo. ¿Este matrimonio está reconocido oficialmente? No, por supuesto, es solo una bendición del monje. No hay documentos oficiales ni estatales. Camboya después de los Khmeres Rojos, desde 1990. Rojos. Sí, los Khmeres Rojos. Es un lugar maravilloso. Mientras grababas, vi a 2 conductores de tuk-tuk que buscaban pasajeros aquí y hablaban de política con muchísimo conocimiento. ¿De dónde eres? Ah, sí, lo sé, allí pasa esto, lo otro, lo de allá. La gente es muy trabajadora, muchísimo. Pueden repararte un MacBook, hacen todo lo que saben hacer. Si no saben, te dirán que sí saben y no lo harán, pero si los enseñas, lo harán. Trabajan cavando la tierra bajo el sol ardiente, se esfuerzan. Son personas que realmente quieren salir adelante. Su sistema es sencillo, hay que ser policía, militar o funcionario para tener pensión, o bien empresario. El gran mercado está más o menos controlado por las estructuras vinculadas al poder, pero para los pequeños negocios privados todo está abierto. Puedes hacer lo que quieras, sin ningún problema. ¿En qué se diferencian las generaciones? Los adultos, los de mediana edad y los muy jóvenes. Los jóvenes hablan inglés. Han nacido ya con un iPhone en las manos. Los de mediana edad están a medio camino. Los mayores, si hablan otro idioma, es francés. Son los que sobrevivieron de milagro, los que lograron escapar de las represiones. Los valores siguen siendo los mismos, casi como antes en el campo. Es cierto que los jóvenes son más atrevidos y lo cuestionan todo, pero la ropa, la comida, la música, las tradiciones y las fiestas son iguales. No hay nada de qué discutir. No es como decir, mi padre escuchaba ABBA y yo escucho Modern Talking o Metallica. Aquí todos escuchan lo mismo. Música popular. Tienen acceso completo a internet, todo está abierto.
lo que quieras. Es muy interesante observar desde aquí a los que se han aislado unos de otros, porque desde aquí ves todo, de un lado, del otro y de todos a la vez, pero ellos eligen solo lo suyo. Ven YouTube Gemer, usan Facebook Gemer, Instagram Gemer y TikTok Gemer. Por cierto, TikTok no se puede segmentar hacia otras regiones, por eso nunca lo usé, solo en Camboya. La economía de Camboya, ¿de qué vive el país? Arroz, caucho, ropa, incluyendo marcas como Dolce & Gabbana, todo eso se cose aquí. El turismo también está presente, pero genera ingresos moderados. ¿Pimienta? Bueno, pimienta también. ¿Y a qué aspiran los Gemeres rojos? ¿A la agricultura? Incluso mataron a las vacas lecheras. Los franceses trajeron en su día buenas vacas aquí, pero las sacrificaron todas. No necesitamos sol, el partido no nos ilumina. No necesitamos pan, danos trabajo. El hambre fue verdadera. La leche aquí solo se importa de Tailandia. 1 litro cuesta unos $2 y 2 litros 4.20. Todos los productos lácteos, incluidos los yogures, son más caros porque son de importación. Y el arroz que lleva la etiqueta producido en Vietnam en realidad se cultiva en Camboya, pero se envasa y se exporta por medio de Vietnam. Vietnam es un país estrecho y montañoso con unos 90 millones de habitantes. Camboya, en cambio, es una llanura con unos 16 millones de habitantes. Aquí hay muchísimo arroz y se exporta en grandes cantidades. Los camiones recorren los pueblos con sus básculas. Recogen los sacos y pagan en efectivo. Luego llegan los inspectores fiscales con sus papeles. Todo funciona como un sistema mixto, semiprivado y semiestatal, tanto mayorista como minorista. La medicina. No tenemos seguro médico. Y sinceramente aquí no hace falta, porque la atención médica es bastante buena si no tienes problemas graves. Para los casos serios o los exámenes más complejos, la gente viaja al vecino Bangkok. Está solo 1 hora en avión y no es ningún problema. ¿O 6 horas en coche? Sí, unas 6 horas en coche. Hemos ido varias veces al médico y una vez estuvimos ingresados un día. Era una habitación enorme y lujosa. Parecía un cuarto de unos 40 metros cuadrados con una gran cama doble de madera maciza. A los gemeres les encanta el mobiliario pesado y robusto. Mi hijo Nikita estuvo con suero porque cogió algún virus. Eso nos persiguió durante el primer año después de llegar. Dicen que forma parte del proceso de adaptación. Cuanto más descuidado esté tu estado de salud, más tiempo tardarás en recuperarte. Siempre se acaba cogiendo algún virus. Hay un sistema interesante. El médico no solo te receta y te deja marcharte. Cerca de cada hospital hay una farmacia. Y todo lo que te ha recetado lo prepara la enfermera. Por ejemplo, si el médico te dice, vuelve en 1 semana, y te dan los medicamentos necesarios para esos 7 días únicamente. Cada paquetito está marcado con etiqueta y contiene la cantidad exacta de pastillas que debes tomar. Por eso, en mi botiquín, no hay pastillas de sobra. Simplemente no las hay. Ahora, mi botiquín es muy básico. Un bálsamo, un repelente o 2 para mosquitos. Algo sencillo. Prácticamente no hace falta nada. Nada. Y si hace falta, te lo recetan. Tú vas, lo compras, lo tomas y listo. Eso es todo. Nada más. El costo de la vida son 2. Sí, somos 2. Vivimos bien. Son unos $2,600 al mes, todo incluido. Eso abarca el alquiler de una vivienda con piscina, un piso de 3 habitaciones en una casa adosada de 2 plantas, también comida
Las compras en el supermercado, restaurantes, masajes, conexión telefónica, el transporte, todo, excepto los viajes a otros lugares. Es simplemente nuestro gasto mensual. Hicimos las cuentas y salen 2.600. Y con eso no nos privamos de nada. Claro, no vamos todos los días a restaurantes muy elegantes, con manteles blancos ni nada, eso está claro. Pero ¿Y cuánto cuesta el alquiler? pagamos unos $550 más la electricidad. Así que en total salen unos 700. La electricidad aquí es una de las más caras del mundo. 25 centavos el kilovatio hora. Porque se genera con carbón, con comisiones de por medio y viene de China. Pero ya han caído en la cuenta. Oh, tenemos 360 días de sol al año. Quizás deberíamos construir plantas solares. Así que poco a poco están comenzando a hacerlo. Ahora hay una ley que permite instalar paneles solares, pero con un límite de 10 kilovatios por vivienda particular, para que la gente no pueda sacar beneficio de ello. Puedes usarlo para tu propio consumo, pero vender energía no está permitido. El transporte eléctrico se está desarrollando. Todo el mundo va en bicicletas eléctricas, carros eléctricos. Las madres, abuelas, niños, todos Estas lo bicicletas usan. cuestan entre 200 y 300 Cuestan muy dólares. poco. El modelo más caro y completo vale $1.300. Viene con limpia parabrisas, Bluetooth, música, luces, tres plazas y un gran maletero. Se cargan en un día. Un recorrido por la ciudad sale por unos 25 centavos, que equivalen en la práctica a un kilovatio hora. La medicina aquí es excelente. El equipamiento médico es de muy buena calidad, los análisis laboratorios están a muy nivel alto, pero los médicos no son tan buenos, por eso más vale no enfermarse. Si por ejemplo te da un infarto repentino, estás perdido, o alcanzas a llegar a Bangkok a tiempo, o no. Aquí no hay ni un solo cirujano cardíaco, ni siquiera en la capital. Pero si te rompes un brazo o una pierna, no hay problema, te lo arreglan. Si es una apendicitis, te operan sin dificultad. ¿Y no practican la medicina ayurvédica? No, no es ayurvédico. ¿Qué hacen entonces? Primero se frotan el pecho y la espalda con cucharas hasta ponerse rojos, o se aplican ventosas. También se ponen parches, incluso en la frente. Si eso no funciona, se ponen un suero con solución salina y glucosa, y ya está. Si tampoco funciona, van al hospital. Y a partir de ahí todo depende de la suerte, porque los médicos realmente no saben lo que hacen. Pueden recetar medicamentos incompatibles y terminas con el hígado o los riñones dañados, algo así. Hemos llegado a salvar a un par de personas así. No comas esto sí, salte del hospital. Por eso los expatriados que viven aquí hacen lo siguiente. Se hacen análisis, los envían por internet a su médico. Les explica todo en línea, básicamente. En las farmacias todo se vende sin receta, absolutamente todo. Puedes comprar lo que quieras. La automedicación es lo habitual, claro. Pero si eres una persona con la salud delicada, aquí no hay mucho que hacer. Existen seguros, sí, pero aún así tendrás que ir físicamente a Bangkok. ¿Y si quiero vivir aquí y abrir mi propio negocio? Vas a una empresa que se llama Consultancy Cambodia. Yo te llevo de la mano y le digo: Rachana, este es Andrés, mi amigo. Hazle todo bien y ella se encarga de todo. El permiso de conducir, la legalización de documentos, las apostillas, la apertura de un negocio con la base fiscal adecuada, cualquier cosa que necesites, sin ningún problema. Todo es muy sencillo. ¿Los extranjeros abren negocios? Sí, aquí todo es muy sencillo. Un restaurante o un hotel. ¿O turístico? O agencias de viaje con toda la ayuda organizativa. El resto trabaja en línea. Especialistas en IT, psicólogos. Pero no están orientados al mercado interno. Esa es la cuestión. Si trabajas para el mercado interno, surgen preguntas, ya que en cierto modo le estás quitando recursos. Pero si trabajas para el mercado externo y solo gastas dinero aquí, te reciben con los brazos abiertos. No me resultaría muy cómodo vivir aquí desde el punto de vista logístico. Cada vez hay que volar vía Bangkok, 1 hora en avión o 6 horas en coche. O Kuala Lumpur. O a través Kuala Lumpur o Vietnam. O Ho Chi Minh, o Gwangju, o Singapur. ¿Qué pasa con la tecnología financiera, con los bancos? He oído que todo está a un nivel muy alto. Sí, existe el ABA, Advanced Bank of Asia. Es un banco camboyano que forma parte de un grupo financiero canadiense. Tienen todo muy bien organizado. Las transferencias bancarias, tanto internas como interbancarias, se realizan mediante códigos QR. Incluso un pordiosero puede recibir donaciones por código QR, ya sea desde un smartphone o con un código impreso en papel. Es muy práctico.
También existen plataformas como True Money, Wing y otras, pero todas operan dentro del país y en parte dentro de Asia. Camboya todavía no forma parte del sistema global de supervisión fiscal. Y por eso PayPal, Revolut y otros servicios similares no funcionan aquí. Para retirar dinero, sí, pero para recibirlo no. Así que la gente se ayuda entre sí y transfiere dinero a través de otras personas. Si quiero comprar una propiedad, ¿cómo puedo transferir dinero aquí? ¿Existen verificaciones bancarias del origen de los fondos? Sí, hay un procedimiento. Aquí está la transferencia, aquí está la fuente, todo es transparente, ya saben todo. ¿Simplemente transfirieron el Saben dinero? todo. Sí, y con eso es suficiente. Pero no puedes comprar terreno ni un piso en la planta baja, eso está permitido solo para los locales. Puedes, sin embargo, alquilar un terreno por 99 años, o por el tiempo que quieras, y montar, por ejemplo, una casa cápsula. Me gusta esa idea, construirla con contenedores o con estructuras modulares modernas. Por unos $30,000 puedes tenerlo todo listo. Puedes cavar una fosa séptica, instalar agua y poner paneles solares, sin problema. Pero si vas a construir como negocio, entonces los gemeres tienen que participar en el proceso. Por eso te asocias con alguien local y desarrollas el proyecto conjuntamente. Es la única forma de hacerlo. El pasaporte no sirve para nada. Lo compras por $60,000. ¿Solo vienes? Sí, solo llegas allí mismo. ¿Es un procedimiento oficial o...? Es un proceso complejo que incluye muchos elementos, pero el sentido es el mismo. Negociar con la tierra. Por ejemplo, en Kampot se cultiva la pimienta de Kampot, un producto con indicación geográfica protegida. Si tienes un terreno en Kampot y cultivas pimienta allí, pero ahora ya es tarde, todo hace tiempo que está comprado, la propiedad normalmente aumenta de valor y se puede revender. O bien vives aquí durante mucho tiempo, estudias la historia, el idioma y todo lo demás, haces un examen, pagas otros $10,000 y obtienes el pasaporte camboyano, pero con el mismo propósito. No sirve para viajar, ese pasaporte no tiene gran valor. Bueno, con eso se puede hacer lo mismo, sin problemas. Asia es bastante abierta. En total, ¿cuánto dinero necesita su familia al mes para vivir cómodamente? Nosotros, y hay que decir que no nos privamos de nada aquí. Es decir, compramos productos importados y demás. Necesitamos alrededor de 3,800, a veces 4,000 ¿Es al con la mes. escuela? Sí. 11,000 al año por cada uno, $2,000 al mes. Con la escuela serían unos 5,000. Ajá. 5,000 al mes. Pero simplemente no tenemos en cuenta otros gastos. Pero tienes tu propio apartamento. Sí, el piso es nuestro. Solo pagamos algunos gastos relacionados con el uso de las instalaciones comunes. Las piscinas, el gimnasio, todo eso es gratuito para nosotros. Aquí hay un enorme centro de yoga y se puede asistir sin pagar ninguna cuota. Eso equivale a algo más de $100 al mes. Además, la electricidad es bastante cara. 25 centavos por kilovatio hora. Es mucho. Por eso, en la temporada en la que es imposible vivir sin aire acondicionado, y este funciona todo el día, la factura de electricidad puede llegar a unos $300 mensuales. Y la recibes casi con lágrimas en los ojos.
Comida. No es picante. Tú eliges. Siempre puedes pedir más. Pero lo que comes en los restaurantes locales está adaptado. A los locales les gusta freírlo todo hasta dejarlo crujiente, casi hasta los huesos. Podrías pensar que el pato debería ser grasoso, pero para ellos es completamente seco. ¡Ugh! Les gusta roer y desmenuzar. El pollo, por ejemplo, al estilo tapacá, lo asan abierto y luego lo cortan en trozos pequeños junto con los huesos y los cartílagos. Te sientas, vas picando, comes algo de verdura. Es toda una cultura comer despacio y beber cerveza. Eso incluso se refleja en el saludo. Te deseo felicidad. Y yo te deseo felicidad también. ¿Ya comiste? Es una pregunta obligatoria, parte del saludo. Si no has comido, en primer lugar, ¿de qué se puede hablar contigo? Y en segundo lugar, tal vez deberíamos comer. En Corea es exactamente igual. Annyeonghaseyo significa hola y luego dicen Bap mego soyo. ¿Has comido? Puedo estar equivocado en la pronunciación, pero así suena. Trabajé en Samsung hace más de 20 años y estuve en Corea. Así hablan, pero no lo dicen porque realmente quieran saber si has comido, sino porque es una expresión que se formó históricamente en tiempos difíciles, como aquí la pregunta ¿cómo Es importante estás? que estés Quería decir saciado. ¿has comido? Es decir, lo único importante es si has comido. Según la pirámide de Maslow es el segundo o tercer Sí. nivel, por supuesto, después de la seguridad. Y para ellos suena muy sencillo. Ñam, bai. Ñam significa comer y bai arroz. ¿Y ñam ñam qué significa? Ñam ñam es sexo oral. En Tailandia hay bum bum, ñam ñam, am am, serrambam. Hay muchas variantes. Tailandia es budismo, comida y edismo. Solo que con B. Sí. Y aquí. En Phnom Penh hay varios barrios de unas 4 calles por 3 y no los distinguirías de Bangkok, es exactamente lo mismo. Aquí no hay nada de eso, lo cual resulta sorprendente porque este lugar es sobre todo un destino turístico. Pero si quieres, basta con salir al centro por la noche y lo encontrarás todo. Allí En está su todo. momento hubo muchos matrimonios mixtos, tailandeses, con europeos, estadounidenses, australianos, y me pareció que en Camboya eso también es común. Se considera que para una chica, si logra eso, su vida está hecha. Claro, cuando llegué tenía 37 años, pero parecía mucho más joven, unos 10 años menos. Y las mujeres me decían, ¿estás casado? No. Tengo 3 hijas, puedes elegir. Gracias, no hace falta. Pero muchos caen en eso, las chicas son muy guapas y muy pequeñas. ¿No tuviste ninguna relación con las chicas de allí? No, con locales no. Es emocionante, es una responsabilidad, es algo serio. Yo ya era un adulto, no quiero quitarle tiempo de vida a una chica y luego recibir una puñalada en la arteria carótida. ¿Así de claro? Oh, fácil, 50 y 50, están justo ahí. Sí. Sí, son tan charlatanes, dicen cosas como, ¿qué dices? ¿Cómo que no nos casaremos y no tendremos 8 hijos? ¿En serio? ¿Y para qué he perdido ya 4 meses contigo? Aquí las cosas son muy serias, por eso no. Excepto algunas chicas un poco excéntricas, raras, divertidas, espirituales, llenas de tatuajes o algo así. Pero en esos casos siempre hay alguna historia familiar extraña detrás. Oye, ¿y si se casan con un extranjero? ¿Es por amor o por mantener a la familia? Hay de todo. A veces es un amor muy verdadero. Por ambas partes, especialmente cuando el chico es joven. Pero muchas veces se trata de hombres mayores. Yo, por ejemplo, tengo un amigo 20 años mayor que yo. Está casado con una filipina. Ella tiene la misma edad que mi esposa, 33 años, y él ya tiene 68. Nosotros nos llevamos 15 años, ellos 35. Y es un amor verdadero. Aunque él ya está mayor, a ella le gusta, lo ama, y están muy bien juntos. En fin... hay de todo en esta vida. Lo importante es entender que cuando ves a un hombre muy mayor con una chica joven, está claro que ella trabaja y él disfruta. Aquí muchos pasan su jubilación, incluso hay muchos memes de Estados Unidos. Mi jubilación en Estados Unidos, un asilo, una silla de ruedas. O Filipinas, Camboya, Tailandia, Vietnam y el abuelo caminando por la playa con chicas. Bueno, así es la vida. Aquí muchos viven su vejez a lo grande, a todo dar.
Continúa por favor la frase. Camboya es un lugar para... Camboya es un lugar para sorprenderse constantemente. Si no tienes expectativas, Y no es un lugar para... Camboya no es un lugar para el vicio. Camboya no es un lugar para los cínicos. No, en absoluto. Es un país mágico. No por nada lo llaman el Reino de las Maravillas. Seguramente has oído The Kingdom of Wonder. Y eso siempre te pasa aquí cuando no esperas nada. En cada esquina te espera algún tipo de milagro. Y no necesariamente uno material. Aunque también escucharás muchas historias así. Personas que, al borde de la miseria, abrían la última cerveza de su vida y encontraban dentro un premio de $1,000, por ejemplo. Esas historias existen, pero no hablo de lo material. Aquí hay algo verdaderamente mágico. Yo trabajo en línea. ¿Trabajas en línea? Sí, con todo el mundo, por supuesto. ¿Eres psicólogo o psicoterapeuta? Oficialmente soy psicólogo, porque un psicoterapeuta tiene derecho a recetar medicamentos y yo no. Ese no es mi campo. Soy psicólogo, consejero, todo ese ámbito. Trabajo en varios idiomas, con todas las regiones, excepto la costa este de Estados Unidos, porque hay 12 horas de diferencia y es muy incómodo. En cambio, California, Texas, son perfectos. Allá son las 8 de la noche y aquí las 11 de la mañana. Ideal. También tengo muchos clientes en Asia, Japón, Singapur, pero la mayoría son de Europa. ¿En qué consiste el trabajo? Psicología clásica. Estás analizando el problema. Por supuesto, cualquier cosa, salud, relaciones, trabajo, carrera, todo eso es lo mío. Me encanta. Solo hablo, pienso, leo y escribo sobre eso. Si no fuera por Siem Reap, ¿vivirías en otro lugar de Camboya? Claro. Claro, yo viviría en Kep o Kampot, a donde se fueron todos los occidentales después de que los chinos tomaron Sihanoukville. O me quedaría en Sihanoukville porque allí hay unas playas increíbles. Kep y Kampot no son lo mismo, pero allá es como estar en las Maldivas. Y las islas, arena blanca que canta al caminar sobre ella, plancton brillante, laguna azul y sin ninguna criatura peligrosa como en Dubái o en Tailandia Koh Chang. sí hay. Sí, aquí no hay nada, solo erizos de mar. Pero si te bañas con chanclas, no pasa nada. Continúa por favor la frase. Camboya es un lugar para... ¿Para quién? ¿Para qué? Para aquellos que buscan tranquilidad o nuevas oportunidades. Pero no es un lugar donde haya mucha actividad. No es un lugar donde se pueda ir al teatro, a exposiciones o a conciertos. Aquí no hay nada de eso. Camboya no es un lugar para... No es un lugar para los que viven con prisa. No es un lugar para coworkings ni para el ritmo frenético de las ciudades modernas. Todo lo salvaje, loco y startupero, maratones, hackatones, networkings, no. Aquí nada de eso pasa. Toda esa movida está en Bali, Phangan o Dubai. Aquí no hay nadie. Todos trabajan tranquilamente. Como mi esposa y yo, que somos psicólogos o son especialistas en informática, que programan desde donde sea. Y ya. Nadie se reúne, no hay maratones ni hackatones. Y yo creo que mejor así. Entiendo bien que ya son casi las 6, que la ceremonia debía comenzar a las 5, pero no ha comenzado y no vamos a llegar Ya a ha tiempo. terminado. Ah, ya veo. Ha sido muy tranquila. Son las 17:38, los he visto marcharse ya. Ah, entonces la grabaremos otra vez. Volveremos. Quizás mañana. Gracias, hermano. Igualmente.